Ya, ya la tenemos, Gracias. ya todo listo. ¿Quieres enfocar? Enfocarla. Ahí está todo. No, esto no es. Ah. Muy bien. Ah, 103. A ver, vamos a ver la otra. ¿Sabes qué sale? De repente me he dado cuenta que sale un poco, ¿Borrosa? no, inclinado, como si fuéramos hacia el otro lado. Bien. Está un poco inclinado hacia tu lado derecho. Ahí. No, otro poquito. Ahí. Bien. No. ¿Sí la notas que se inclina hacia un lado? Es que no sé si es la pantalla. No, no es la pantalla, es el foco. Es el foco. A ver, ahí. Lo que pasa es que de repente se ve así. Bueno, muy buenas noches nuevamente. Hoy vamos a iniciar, después de haber encontrado todos estos días, para quienes no nos han seguido, y siempre tengo público nuevo, entonces tengo que hacer toda una entrada. Primero, el acontecimiento de la Virgen de Guadalupe tiene un antes y un después. En ese antes no podemos comprenderlo bien, la magnificencia de la presencia de María de Guadalupe, si no entendemos cómo estaba el mundo hacia el siglo XVI, concretamente con el Imperio Español y el Imperio Portugués. Después vimos, ante el aspecto sociocultural y político en Europa, vimos el descubrimiento de América y vimos también cómo fue la conquista de México Tenochtitlan. Ahí nos quedamos en ese sentido para ver hoy, porque mañana las actividades de la comunidad siempre nos piden jueves, la misa, la adoración al Santísimo y las confesiones, continuar este proceso el viernes. Este proceso me interesa mucho para que ustedes vayan creando un criterio sobre lo que nosotros, a lo largo de nuestra historia como pueblo, como una nueva nación, con un mestizaje, no es lo que a veces nos plantean de una conquista tan sanguinaria. No, ellos nos vinieron a conquistarnos, ellos venían por dinero.
ya lo vimos ayer, venían porque tenían un objeto de colonización a lo que se descubriera. Que se fueron dando otras prácticas y que Hernán Cortés, ante todo esto, contó con muchas de las tribus o etnias que había aquí. Ese es otro cantar, pero a veces no nos dicen que los tlaxcaltecas, antes que la Malinche, fueron los que le ayudaron a los aztecas. No nos han dicho de los texcocanos, no se nos han dicho eso, no nos lo pintan tanto en la historia. Así es que, por favor, precisamente por eso, la evangelización a mí me parece un aspecto importante. Bien, ¿cuál fue la naturaleza de la evangelización que se desarrolló en el nuevo mundo de la llamada conquista espiritual? Porque si hablan de la conquista espiritual, dicen, a ver, o implementaron a fuerza un cristianismo donde no lo había, ¿cómo lo implantaron? ¿Por qué lo implantaron y por qué quitaron esas costumbres? Bueno, les dije yo, con el antecedente en España, que los moros ya habían conquistado la mitad de España, pero que los reyes seguían siendo españoles y que tuvieron que sacar a todos los moros de la parte de Granada, que era el último bastión, así en la parte de Andalucía, los tuvieron que sacar porque lógicamente ya habían invadido con algunos de los cultos, o el culto musulmán, el culto con las famosas, con los templos. Ellos ya habían casi hecho a España, de alguna manera, aunque los reyes fueran españoles, ya habían conquistado espiritualmente con los moros buena parte de España. Bien. Un prejuicio, fíjense bien, que ha permeado la escritura sobre el acontecimiento de la implantación del cristianismo en América es transitar por el añejo canal interpretativo de la justificación de la guerra por la cristianización. Lo que siempre nos han dicho, trajeron las armas, trajeron enfermedades, trajeron y acabaron con una civilización e impusieron inmediatamente. No fue así, no fue así. La intención no era hacernos cristianos en un primer momento. Esto que justificamos la guerra por la cristianización, siempre nos han vendido así en la escuela. Somos cristianos porque nos impusieron la religión. No. Desde los tratadistas, o sea, tratados del siglo XVI, esa beta interpretativa que permite pensar la historia de la evangelización hoy sigue viva. Porque quitaron a Colón en el paso de la Reforma. Porque hoy permitimos todo, pero no nos acordamos que hay historia. Nos acordamos el 2 de octubre. Perdón que lo diga así. ¿Alguien de ustedes vivió el 2 de octubre? ¿Qué pasó? ¿Lo del 68? Yo no lo viví, pero es la matanza de los estudiantes. ¿Cómo empezó? Por manifestaciones, ¿no? Pero, sí, alguien empezó. Empezó por dos problemas con una escuela del Politécnico en la Ciudadela, con una preparatoria. Y de ahí se valieron. ¿Dónde está Trejo? ¿Dónde está Cabeza de Vaca? ¿Dónde está Guevara? ¿Dónde están todos esos que agarraron a la gente de estudiantes como carnes de cañón? Y esto es verdadero, ¿eh? ¿Dónde están ahora? En las esferas políticas. Pero eso sí, agarran nuevamente a la gente de cañón y todos van 2 de octubre y no se olvida. 2 de octubre, muchos chamaquitos todavía ni nacían. Pero ahí van al 2 de octubre. Y fue un movimiento mundial. Fue un movimiento mundial. En 1968 se dieron todas este tipo de situaciones. Pero aquí agarramos que fue la matanza y fue contra los pobres jóvenes que los acribillaron, como si fueran carne de cañón. ¿Quién los puso? Si empezó como labor pacífica, ¿por qué se volvió un movimiento político? Pregúntome yo.
Vean una película que se llama Rojo Amanecer. Véanla, por favorcito. Véanla, por favor. Bueno, yo como parece que me las paso nada más en el cine o en las cocinas, van a decir, nada más ve puras películas. Bueno, la conquista fue dura, sí, pero el cristianismo lanzó un manto que permitió la transición de esa ciudad en ruinas. Acuérdense que les dije ayer que sí habían acabado con muchas cosas. No es lo mismo el poder militar que el poder religioso. No venían. Quien haga pensar o quien nos ha hecho pensar de que venían detrás de los conquistadores o los guerreros, los monjes, están equivocados. Porque así parece como que mientras unos los mataban, los otros les daban los santos óleos a un muerto. No fue así, no fue así. Por eso habla de esto. Si los aztecas, los mexicas, eran totalmente religiosos, como lo hemos visto, no dije cristianos, religiosos porque tenían deidades, las deidades eran respetadas en el sentido de que sabían cuál era su dimensión. Pero acuérdense también que Europa estaba viviendo otro proceso en el siglo XVI. Zwinglio, Suiza, Calvino, Inglaterra, Lutero en Alemania. El protestantismo estaba brotando. ¿Se acuerdan de eso o se los recuerdo? ¿Sí han oído hablar de Martín Lutero? Sí. Calvino. Zwinglio. Pues los máximos expositores del protestantismo, mis queridos hermanos. Entonces, fíjense, para salir de ese prejuicio que historiza, hay que pensar la evangelización como un proceso descivilizador de las formas de vivir prehispánicas para instaurar una normalidad cristiana. No porque fuera la mejor, sino porque era lo que se conocía. Pero estamos hablando en Europa de otro movimiento muy importante que puso en el cuestionamiento precisamente a la misma iglesia. Les dije de las indulgencias plenarias, que se vendían los favores para ganarse el cielo. Eso sacudió a la iglesia porque estaba ocupando un interés que no era el suyo. En eso estamos de acuerdo. No era lo suyo. Entonces, fíjense bien, si yo estoy siendo atacado, Europa, Reino de España, con la fe, yo tengo que mover esa fe, tengo que renovarme. Y fue muy duro el movimiento de Lutero, que hizo mucho bien también dentro de algunos aspectos. Primero, a lo largo, después de deshacerse de esa unión que siempre se ha criticado a la iglesia en esos siglos, la unión con el poder civil. Cuando la iglesia se une al poder civil, siempre le va mal, históricamente hablando. Por eso San Benito Juárez hizo alguna buena cosa: separar La iglesia del gobierno. con las leyes la situación de la iglesia con el gobierno. Bien, dice entonces, a instaurar la normalidad. Oh, Dios mío, era 200, ¿verdad? Sí. No te vayas, porque luego ya no regresas. A ver, espérenme porque ya me pasé. Instaurar, aquí está. La normalidad cristiana, el único modo de ser en el mundo posible para la época sobre poblaciones indígenas colonizadas. Pero también lo vivía Portugal, no solamente fue España.
¿Se acuerdan que les dije que el mundo se había dividido? Portugal también tenía sus católicos. De hecho, toda América se cristianizó. Unos con las religiones, con las comunidades fundantes, franciscanos, dominicos, mercedarios, franciscanos. Y luego vinieron los hermanos jesuitas. Todos ellos no llegaron a amenazar. Si no había conciencia, y ayer se los dije, que los nativos no sabían en el concepto europeo si eran animales o humanos, porque así era el concepto, porque no sabían con quién se habían encontrado. De ahí van a partir muchas cosas que vamos a ver en el transcurso de este momento. Bien, un proceso desorganizador de las culturas que chocan con la expansión europea y que crea diferentes efectos con un sentido muy claro: provocar la muerte de la diferencia en aras de la normalidad. A ver, voy a poner el ejemplo para que no se espanten. Llega el padre Ángel, que no le cuesta mucho trabajo, a San Mateo o a Copilco, y les dijo a todos los, ¿cómo se llaman estos? Los que... ¿Comuneros? No, ¿qué comuneros? Los de la iglesia. Fiscales. Fiscales, los otros, Mayordomos. los mayordomos. Ustedes se me largan. Aquí no quiero nada. Y aquí se me quitan todas las cofradías, porque eso no es de Dios. ¿Qué creen que le van a hacer al Padre Ángel? Van a linchar. No van a linchar. Usted será muy padrecito, pero usted no viene a acabar con lo nuestro, pedazo de sonso. ¿Y por qué no se va, padre? Porque no me han mandado allá. Brincos dieran, pero no. Esto es, chocamos con la expansión europea, pero la expansión por la conquista no espiritual, con volver todo a la normalidad. Todos vamos a ser uno, pero todo es, ahora el sistema de gobierno se vuelve en virreinato, se vuelven en ayuntamientos, se vuelven en gobernadores. Eso existía en Europa, según los gobiernos, pero ahora lo trasplantan a las ciudades. Lo mismo, acuérdense, lo mismo tenían los mexicas. En mexicas estaban los reyes, también eran un imperio. Tenían al ejército en su manera, tenían a los plebeyos y tenían también servidumbre. Supónganse que vamos a ganar los mexicas, le hubieran desbancado a los españoles, ni los dejan salir y seguirían con su mismo sentido. O si hubieran hecho a los españoles para que no los mataran, porque Cortés, ¿se acuerdan que les dije que Cortés había destruido las barcas para que nadie se fuera? Sí. Y entonces le hubiera tocado hasta los tlaxcaltecas la venganza de los aztecas. Porque, tú me traicionaste, pues ahora va la mía. Eso era la normalidad. Entendámosla así. No que si, yo no estoy diciendo si está correcto o está incorrecto, por favor. Eso era lo que se vivía. Seguimos, por favor. Ay, perdón. Es que yo me... Una democracia institucional y sociológica establecida por la violencia. No podemos quitar esto, exacto, si fue violento. En palabras de Foster, un historiador, se instituyó una cultura de conquista y sobre esos marcos se desarrollaron distintas modalidades de destrucción, adaptación y reinvención cultural de las sociedades indígenas. Claro, al hacerse la mezcla de las raíces, acuérdense que no todos eran hispanos. Venían ya contaminados de sangre mora. La raza, si puede decirse más pura, era la mexica.
Ya les dije de la raza de bronce. Eran mucho más fuertes, mucho más altos y mucho más desarrollados los indígenas que los propios españoles. Además, no nos mandaron cualquier situación, o sea, no nos mandaron puros españoles, ni a Levi, ni a todos esos que ustedes ven como artistas. Pues eran aventureros y eran mucha gente de dudosa reputación. Entender en este canal interpretativo la conquista espiritual permitirá comprender los procesos de la primera construcción de la indianidad bajo un horizonte teológico. A ver, aquí quiero tocar este punto. No es que los indígenas, no indios, los indígenas no tuvieran una religión, la tenían y muy rica. Recuerden los sacrificios que hacían. Recuerden que tenían muchos dioses y uno solo principal, pero hay un horizonte teológico. El horizonte teológico, no estoy hablando en el sentido cristiano, tenían dioses, dioses. La evangelización partía de un principio. Había que convertir al otro, que era considerado infiel, porque no profesaba la fe, al pagano, al indio, a las prácticas del cristianismo y sus formas de estructurar el mundo. Pero eran muy diversas. ¿En qué voy? Por eso fueron los antecedentes que les leí. Les hablé ayer de un personaje muy especial, astrónomo. Fue pregunta. Sí. Copérnico. Hablé también de maestros en el arte. Da Vinci. Hablé de filósofos, Erasmo de Rotterdam. Hablé de muchos aspectos que dentro del mundo cultural e intelectual tenían que ver. Por eso hablo de esto en el sentido de que su estructura era muy diferente a la nuestra. No es lo mismo el pensamiento europeo con 15 siglos, donde han encontrado la pólvora, donde tienen un caballo, donde tienen otro tipo de armamento ya, a lo sutil que todavía eran, o aparentemente para nosotros muy rústico, las formas de defenderse y las formas de concebir a su Dios y sus construcciones. No quieran encontrar, por favor, un castillo, sino hasta Chapultepec, que fue no sé cuántos siglos después, a un castillo como lo concebía Moctezuma, a un castillo en España, con torreones para vigilar. Por favor, arquitectónicamente no son lo mismo. Voy a ponerles otro. Descríbanme un tamal. Un tamal. ¿De dulce? Ya me empezaron a decir las diferencias. ¿De dulce? De mole. Pero si les digo, den un tamal tabasqueño, un tamal oaxaqueño, un tamal de Tamaulipas, van a encontrar que hay diferentes tamales, pero todos le llaman tamal. Por eso se enojan con nosotros que decimos, dame una quesadilla de chicharrón. Pues quesadillas de queso, no, nosotros le llamamos quesadilla a todo lo que se le dobla así, dorada o no dorada, guaró. Pues, ¿y dónde está el queso? Pues, si le ponemos la de queso es la que menos pedimos. A ver, ¿ya se dieron cuenta en una sola palabra los conceptos? Pues imagínense ustedes en una cultura que tiene ¿cuántos siglos?
a una cultura cruzando todo un continente o cruzando todo un océano, perdón, las diferencias que hay. Ahora, no hay tan solo diferencias en ese aspecto, hay diferencias en el lenguaje. No es lo mismo el náhuatl que el español. En este sentido, una visión etnocida de Etnias se lanzó sobre los indios y su cultura en el siglo XVI, en una interpretación, según Pierre Clastres, otro historiador. ¿Ahí voy bien? Sí. Los otros son malos, pero puede mejorárselos, obligándolos a transformarse hasta que, si es posible, sean idénticos al modelo que se les propone, que se les impone. La negación etnocida del otro conduce a una identificación consigo mismo. Claro, nosotros creemos que somos lo mejor, porque somos los vencedores. No se espanten. Ay, utilizan ustedes cada frase que, bueno, ahorita les voy a decir cómo les voy a explicar este punto. Me da risa, pero es bien cierto. A ver, ¿a dónde vamos? Una vez se subió. Ya me subí, ¿verdad? Sí. Aquí está. A ver, en esta parte me quedo. De aquí mismo. Yo soy el modelo. No se espanten, porque usted no hace como el padre que antes hacía. Porque yo no soy el padre. ¿Por qué no eres como mi papá que sí me escucha y sí me compra? Porque no soy tu padre. ¿Ya lo entendieron? Ah, pues lo mismo pasa, pero imagínense, en dos culturas totalmente diferentes. Una historia con el buen taparrabo, pero no era porque fueran indecentes, así se vestían, eran sus costumbres. Nos cuesta tanto trabajo creer, se los dije ayer, el sacrificio que hacían a los dioses con la sangre de los guerreros o de los prisioneros, nos causa hasta espanto. Sin embargo, tú ve a la India y mátales una res, y ustedes se la comen hasta en caldo de res con retazo y hueso, y le chupan todavía el tuétano, y se comen hasta la cola el rabo de res, y no se digan los bisteces y las costillas. Hagan eso en la India y vean a ver qué les pasa. Pero si están muriendo de hambre, pero son sus deidades, son sus costumbres. Nos espantamos porque no son como nosotros. Ellos a lo mejor se espantan porque a nosotros nos dicen, ustedes los del Distrito Federal, todos lo meten en un bolillo. Plátano, arroz, un huevo, tamal, tortilla. Ya, ahí está. Y no se quejan. Y no se quejan. Y nosotros decimos, son tortas. Y si la llenamos con todo, le decimos cubana. No te sale a nada, pero es una cosota así. Bueno, eso que ustedes toman con cierta broma, imagínense en el carácter de costumbres, de cultura, de años de sociedad. La evangelización como destrucción de la cultura y cosmovisión del indio por el bien de
siempre parte de dos certezas. Primero, que la diferencia y paganismo es inaceptable y debe ser combatido. Y segundo, que el mal de esta diferencia puede ser atenuado, es decir, abolido. Fue un complejo proceso destructivo. Las sociedades en su estado natural no podían seguir así en el naciente dominio español. Eran los que dominaron, pero no fue la pretensión de la Iglesia, fue por el dominio de los españoles. Solo bajo el ejercicio de poder que permitía la colonización se podía lograr una transformación tan radical. Sí, si tú le preguntas a alguien, a Mari, ¿te quieres hacer mormona? Ahí vas a encontrar la salvación. Hay muchos que dicen, sí, me hago mormón. Bueno, pues hazte mormón, pero van de uno en uno. Imagínense cuántos millones de habitantes había en la Nueva España cuando llegaron los españoles. ¿Se acuerdan de los millones que había? Sí. ¿O ya se les olvidó? No. Porque aún combatiéndolos eran millones. El cambio de la vida indígena era la finalidad. Por ello no puede pensarse la evangelización como un proceso al margen de las diversas transformaciones sociales. ¿Por qué? Porque lo religioso tiene que ver con lo social. Si ustedes todavía hoy acuden, por favor, al centro de la ciudad y contemplan hacia las afueras del Templo Mayor, van a encontrar danzantes. Eso sí, danzantes que a la hora de danzar se quitan los guaraches. Cuando terminan de danzar hasta las 6, 7 de la tarde, se ponen sus bolsos, se ponen sus zapatitos de tacón y se ponen su falda, aunque no sea Michael Kors. Pero ustedes van, cuando, es que esto es bien especial, por eso como que de repente me pone a pensar que nos damos golpes de pecho, pero no sabemos lo que perdemos. A ver, vamos a hacer canciones. ¿Cuándo nosotros solamente podemos ver los trajes regionales? ¿Cuándo? Sí. Cuando el 15 Cuando hay alguna feria local, cuando es la fiesta de no sé qué. Pero mientras hasta la princesa que se cree autóctona del estado, de algún municipio, la flor del ejido, mientras no le ponen el requisito de salir en el traje típico, anda con sus chanclas, con su mezclilla deslavada, con todo. ¿O me equivoco? No se equivoca. Pero simple y sencillamente, si tú ves cómo se teje un traje regional, te quedas babeando. El colorido, la tela, porque como es artesanal, no hay ninguno igual a otro. Porque eso va en el trabajo del creador de la prenda. Y ahí les va lo peor. No se vayan a ser ofendidos, ¿eh? Llegamos a la calle de López, donde venden todavía parte de algodón, tipo Chiconcuac, o llegamos a cualquier mercado, viene la indígena o nuestra compatriota, hasta aún vendiendo tortilleros que hace con la hoja de palma, etcétera, y le decimos cuánto cuesta. 50 pesos o 60. ¿Y cuánto es lo menos? Y si me llevo 2, pues son 120. ¿Qué no sabe sumar? 6 más 6 son 12. No, pero ya le estoy llevando 3 marchando. Son 180. Llego a cualquier tienda y pago lo que está en la etiqueta. Si no, no me lo llevo. ¿O a poco llegas con la cajera y le dices,
Me voy a llevar 2. ¿Cuánto es el descuento? Ah, ¿verdad? El cambio de vida indígena, en ella no puede pensarse la verdad como un proceso. Bien. En este horizonte de descivilización, porque tenían una civilización, tenían usos, costumbres, leyes, historia, no lo podemos hacer a un lado. En este mundo la evangelización permite un segundo momento emergente. En el proceso fue necesario extender la mismidad cristiana sobre la alteridad indígena, fundar un nuevo mundo con las cenizas de otro, un mundo que había permanecido oculto para los ojos de la cristiandad y que se presentaba como un proyecto político-religioso para cumplir con los deseos y esperanzas del occidente cristiano. Ahora, entendamos bien, el reto fue para ellos, no para nosotros o para nuestros antepasados. ¿Cómo voy a transformar toda esta realidad? Con lo que tengo, sí. Este es mi punto de vista, por favor. Usted no es de la iglesia, este es mi punto de vista. Por favor, que se escuche bien. ¿Cómo van a transformar? De la misma manera, si en Europa están teniendo problemas con la reforma interna en la institución llamada Iglesia. O sea, la Iglesia tenía 2 retos. Detener por un lado todo el movimiento en contra de ella por parte de los luteranos, de los calvinistas y de los suizos. Detener todo esto que le estaba cuestionando y tratar de evangelizar con un nuevo estilo, algo que ellos todavía no habían atendido. Si lo queremos atender, lo atendemos con lo que tenemos. ¿Y qué es lo que tenemos? Preguntas y respuestas. ¿Han oído hablar del padre Ripalda? El catecismo del padre Ripalda. Sí, del niño. Dionisio, ¿quién es Dios? Dios es un espíritu puro. ¿Dónde está Dios? Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. ¿Cuántos son los mandamientos de la ley de Dios? 10. Los mandamientos de la ley de Dios son 10. Ese catecismo surge a raíz precisamente de todo lo que brota a partir de Lutero y Calvino. Pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. ¿Qué les iban a decir a ustedes, laicos? Vete a formar grupos, vete a planear tu plan de proyecto de trabajo. ¿Qué quieres? Y ahora que lo tiene, pero ya pasaron 400 años, hermanos, fueron 500, no manchen. A ver, ¿qué les asombra? Porque se me quedan unas así bien feo. A ver, quiero que me pregunten, por favor. Toda pregunta no es mala. Ya ven, ya hasta se apagó la computadora por coraje, nadie le pregunta. ¿Alguna pregunta en serio? Es que antes, padre, no teníamos todo ese conocimiento. Y ya antes era, por decir las mujeres, eran mujeres de casa. No tenían el tiempo para enseñar. Sí. Entonces no había monjas. Bueno, en ese tiempo... Que en el año 1600 no había. No había. Por eso. Y en 1970, que ya habías nacido.
Sí, ya había. Entonces- y ellas son las que nos enseñaban. Sí. Entonces, Pero tiene mujeres, 50 años de aprendizaje. sí. A ver, entonces les voy a preguntar de 50 años para acá. Les voy a dejar todo esto. Digo, porque si no tienen base de esto, se me hace desleal que de 50 años, ustedes que tienen más cercanía de vida, y no me vayan a decir, pues eso usted lo tiene que saber porque usted se dedica a eso. No es que yo me dedique a dar clases. Esto es historia universal. Lo que pasa es que ese ya cómo se gana los intereses de cada uno por nuestra religión, nuestros conocimientos y lo demás. También, Y como usted dijo, Robertito, su opinión es suya, pero es lo que está diciendo, puede haber miles, sí, millones, y no todos pensamos igual. claro, Y por consiguiente tampoco hay muchas interés por averiguar, así digamos. Si en realidad así es la historia, como me la contaron, o como la oí. sí. Ahora, ¿por qué es necesario saber esto cuando profesas una fe? Voy a poner así en serio, aunque yo no. Yo nunca fui a la Universidad Nacional Autónoma de México, pero se llama Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Quién le dio la autonomía? No, los primeros misioneros le dieron el nombre de Universidad Pontificia de México. ¿Por qué creen que se llama Universidad Nacional Autónoma de México? Porque se separa de Roma para hacerse autónoma. ¿Quién le dio ese nombre de autonomía? Un gran maestro mexicano, filósofo. ¿Sócrates? Filósofo mexicano. O sea, Gracias, Dionisio. Fue compañero tuyo en la escuela. Dice, es que nos cambiábamos la torta de nata por la de plátano. Exacto. Por ello hay que tematizar de temas. La evangelización como un proceso, es un proceso de desarticulación, de destrucción, pero reivindicación, o reinvención, perdón, que trastocó los campos de la sociedad indígena. Es cierto. No nos vamos a ser objetivos con esto, les repito. Nadie está negando que hubo todo este proceso. La relación con lo divino y sus formas de operar en el mundo. Pero ellos tenían ese concepto, mis queridos hermanos, porque su cosmovisión era muy rica. Si alguien nos puede enseñar de verdad en la relación con la naturaleza, que lo volvieron dioses, fueron nuestras culturas. La cultura olmeca, la cultura tolteca, la cultura maya, la cultura mexica, tenían estas dimensiones, eran hombres muy creyentes. Eran hombres respetuosos de sus dioses. Y eso no se puede criticar. Por el contrario, esto a la larga va a ser de alguna manera ayuda también para los colonizadores. ¿Por qué? Porque la estructura sociológica del poder que sostenía esa relación, el saber vivir indígena, los usos del cuerpo y del medio, el corazón mismo del mundo prehispánico, fue desarticulado a partir de una violencia evangelizadora. Un nuevo horizonte emergería. La sociedad indígena cristianizada. De aquí también hay aspectos que hoy todavía vivimos. Les voy a poner 2 ejemplos y se van a reír. Procesiones. Fiestas patronales. Cohetes, música, flores, comida. ¿De dónde creen que salió eso? ¿De los españoles?
porque los mexicas eran festivos hasta ponerse con el tlapehue a perderse, porque el pulque era casi una bebida sagrada. Es más, le encontraron tantas propiedades al pulque medicinales que no se imaginan. No crean que se emborrachaban por emborracharse. No. El tema ha derramado mucha tinta en la historiografía, pero en el fondo persiste una carencia. Contar esa historia sin un trabajo radical de crítica de fuentes, de la crítica de las fuentes, de los textos que presentan y escriben los hechos, permite que transite la visión institucional de esa memoria y sus formas de interpretación. En esas narrativas aparece en el fondo enquistado el viejo prejuicio. La evangelización fue por el bien de los naturales y las tradiciones historiográficas siguen sin poder pensar el acontecimiento fuera de ese horizonte. La historización se vuelve, por lo tanto, una recapitulación de la memoria institucional de instauración del cristianismo en América, continuación de viejas historias de expansión de la cristiandad, ahora en latitudes tropicales, es decir, en lugar que nosotros. Este prejuicio articula y tematiza un proyecto historiográfico. Se cree que los evangelizadores... ¿Dónde está? Perdón. Se cree que los evangelizadores... Está un poco más para acá. A ver, donde dice un nuevo, antes de un nuevo, 3, ¿Un 4, nuevo? bajando el cuarto renglón. 1, 2, 3, 4. De arriba para abajo. 1, 2, 3, 4. Ahí. ¿No, esto ya lo di? ¿Sí? Sí. En esta el viejo prejuicio fue por el bien y las tradiciones siguen sin poder pensar el acontecimiento. Su historización se vuelve, por lo tanto, una recapitulación de la memoria institucional de la instauración del cristianismo en América. Voy a adelantarme otro poquito. Continuación de viejas historias de expansión de la cristiandad ahora en latitud. Este prejuicio articula y tematiza un proyecto historiográfico. Se cree que los evangelizadores buscaban preservar las tradiciones que hurgaban en el pasado para entender a las sociedades o que intentaban hacer antropología cultural de las creencias indígenas. El gran olvido es pensar la dualidad, esto es importante, la dualidad destrucción, instauración, la dualidad, me pasé, ¿verdad? Sí, ya me pasé mucho. La dualidad, a ver, esto ya todavía no lo hemos visto. A ver, otro poquito hacia arriba. Otro poquito. Es que se me va esto rápido. A ver, perdón. A ver, ¿dónde me quedé? No, es que ya me pasé. Otra vez es que sube hasta acá. Perdón. La dualidad, perdón. Lo voy a tener que quedar acá.
Es el otro renglón. Sí. Aquí está. Es otro. Aquí está. Aquí está. No. Dios mío, perdónenme, porque no le... Bajo sus brazos ya estaba. Todavía no lo hemos visto. A ver. No, según el contrario, de la tierra. A fin, redactaban, pedían el mismo, iglesia, acá está todavía. Otro poquito. A ver, esto no va a quedar aquí, porque creo que está aquí arriba. Sí. A ver, me voy a quedar aquí. Ya que está. La forma de contar implica reconocer e interpretar el sentido profundo de los acontecimientos. Su organización del saber no es extraña. No buscan lo nuevo con una posibilidad abierta al tiempo. Ese saberse atrapado por la retórica y perspectivas formales. Las crónicas de la conquista espiritual, aquí estaba, ya lo habíamos visto esto, que era muy parcial. La evangelización, al destruir esos mundos conquistados, fue generativa de otro, un horizonte de papel en donde se trazaron añejas verdades, saberes y dogmas que permitieron cincelar en el indio su historia, en la sociedad su dominio y asentarse en la historiografía como una mazmorra del sentido. Salir de esta historia institucional construida por el saber evangelizador permitirá tematizar, aquí nos quedamos, las ruinas del otro, de la historia de la conquista espiritual de América. Continúo. La descivilización, América, lugares para escribir, horizontes para esperar. La descivilización, es decir, quitar la civilización en la conquista espiritual, intentó transformar al otro para esperar la última hora del mundo. Los indios eran la cera tibia donde se moldearía una nueva sociedad. Para comprender la arqueología intelectual de la empresa franciscana en el Nuevo Mundo, un tema central es la tradición escatológica de Mateo 24 sobre la conversión universal al cristianismo. Esta cita bíblica la quisiera leer, si me prestan rápido la Biblia, para leérselas en qué se llama escatológica y por qué este sentido de encontrar para los evangelizadores la respuesta que no encontraban por las costumbres de los indígenas. La universalidad de la salvación, como su nombre lo indica, es para todo hombre. La invitación en Mateo 24:14 es la siguiente. La leo en la página, en la Biblia de nuestro mundo. Mateo 24. Dice así. Mateo 24:14. Dice,
desde el 12. Y al crecer la maldad se enfriará el amor de muchos. Pero el que aguante hasta el final se salvará. Versículo 13. La buena nueva o la buena noticia del reino se proclamará a todas las naciones y entonces llegará el final de los tiempos. Es decir, la intención verdadera en esta conquista espiritual era que llegara a los indígenas la salvación. Ahora, sobre esta, por eso era volvernos al cristianismo, porque, recuerden, se pensaba que fuera de la iglesia no había salvación. Ese pensamiento fue mucho de la iglesia en ese tiempo. Fuera de la iglesia no hay salvación. El mismo texto bíblico después nos va a decir esto. Hay ovejas que no son de este redil. Hay semillas del verbo que se han regado por muchas partes y son gente de buena voluntad. Cuando se encuentran estas citas bíblicas, porque está en la Biblia, se abre la perspectiva de toda la humanidad para la salvación. Pero el concepto de que fuera de la iglesia no hay salvación nace a partir precisamente de todos los entredichos que habían puesto Lutero y todo este movimiento del protestantismo. ¿De acuerdo? Ya entendemos entonces ahora por qué este significado. Por eso, dice, en los franciscanos fue un imaginario que acompañaba la orden y que le imprimió un toque característico al proceso de civilización. Descivilizador, convertir es destruir para instaurar, te quito, pero te doy. Es como la parábola. Cuando Jesús es cuestionado sobre el reino de Dios, dice, es como el vendedor de las perlas, que tiene que vender todas las perlas porque ha encontrado una perla más valiosa que todas las que tiene. Es como aquel que encuentra un gran tesoro, va a vender todo lo que tiene para comprar el lugar donde se encuentra el tesoro. No los iban a condenar, o sea, a ver, quiero que esto se entienda, no estaban condenados. La pretensión en ese momento del pensamiento, mis queridos hermanos, es, te quito lo que no sirve, para instaurarte lo que yo creo que puede salvarte. Pero es ese pensamiento en la historia. A ver, para que no se espanten tampoco. Un ejemplo en la fe. ¿Qué le pasaba a un niño si no era bautizado y se moría? Hasta hace 40 años. ¿Que se iban al limbo? Que decían que se iban al limbo. ¿Decían? ¿Quiénes? Los papás, así decían. Los abuelitos. Que si se moría sin bautizar se iba al limbo. ¿Y dónde está el limbo? Pues ahora ya sabemos que Ahora ya sabemos que no existe. Ahora ya sabemos que no existe. Dice, pero por las dudas lo bautizamos. ¿Ya ven? ¿Ya ven? Así estábamos. O sea, ¿para qué nos hacemos? ¿Para qué nos asombramos? Hay que entender las perspectivas. Hay que entender los momentos y las situaciones. No todo fue tan bueno ni todo fue tan malo. Por eso utilizar un criterio frío de alguien que no es católico, como es el autor de este libro, de este estudio, nos permite entonces visualizar desde su perspectiva lo que él ha considerado como también puntos que no hacen los historiadores en una crítica constructiva. Él no está a favor del cristianismo, ni está en favor de la conquista. Está diciendo, yo en este estudio encuentro estos puntos, ahorita se los voy a leer. Fíjense bien, en ese canal interpretativo el franciscano Juan de Guadalupe, que nació en el 40, y murió en el 5, desempeñó un papel central. Voy a acabar aquí.
Fue un hombre modelado con el cincel de la pobreza y un predicador del Evangelio. Con la conquista de Granada, ya ven por qué era importante conocer España. ¿Se acuerdan que aquí fue el último bastión? Que ya fue lo que defendió España. Siente el impulso de convertir al moro. Ya hablamos eso en la primera clase, la primera charla, para trabajar en aquella nueva viña y nuevas plantas en la iglesia. Se estaba acabando el cristianismo, los moros lo estaban acabando. Quiero presentarles al autor. Con eso termino porque ya son las 8:10 y ya les veo cara de leche caliente con una concha. El presente escrito intenta pensar la evangelización del nuevo mundo en el marco de los productos culturales que instituyó, como un proceso de construcción de memoria que se realizó a través de las crónicas americanas, en tanto que expurgación e institución de los pasados paganos y acontecimientos que sustentarán el dominio colonial. Se reflexiona sobre el lugar social que permitió la comprensión escatológica, es decir, de los finales de los tiempos, que lo que acabamos de ver de Mateo 24:14, desde la perspectiva franciscana. Ojo con esto, las primeras comunidades que fundaron, o los primeros misioneros, entre ellos fueron los franciscanos, que su lema de paz y bien, de nuestro seráfico padre San Francisco, tenía otra virtud: pobreza. Se exponen los elementos históricos simbólicos que posibilitaron organizar la versión de la conquista en el libro 12 de la obra de Sahagún. Sahagún fue un historiador español. Está haciendo un estudio a la obra de Sahagún en su historicidad de la evangelización, para generar una nueva memoria que fuera acorde con la conquista espiritual como un proceso descivilizador del mundo prehispánico, quitar lo prehispánico, que forjará el pasado para una nueva sociedad indígena cristianizada. ¿Se entendió cuál es el sentido de este autor? Decirnos sí. Nadie critica, nadie está diciendo que no hubo una destrucción. Pero ¿qué fue lo que se propuso ante esta destrucción? Una sociedad indígena que va a tener el mensaje especialmente de Sahagún con el carácter franciscano. Pero nos presenta todos los elementos. Y ya nos dimos cuenta entonces que la pretensión de la evangelización no era matar indios, era enseñarles que había la vida eterna. Lo hicieron mal, era lo que contaban. Es que les hubieran dado, así como nosotros que nos reuníamos cuando estaba el padre fulano, que nos reunía en las casas y les llamábamos pequeñas comunidades. Y leíamos entonces la Biblia. Pues si no tenían Biblia, hijos. No, pero le hubieran hecho así como le hace usted, hubieran agarrado el proyector y le hubieran enseñado que había un Dios con 3 personas distintas. Si ustedes también hubieran venido a misa. Ay, padre, pero pues en domingo, pues es el día que se celebra al Señor. Ay, no, pero si ellos celebraban de otra manera. Pues ahí está. O sea, a ver, no crean que evangelizar es cualquier cuestión. Y menos a millones, y menos que traer sus tradiciones. Por eso les dije, mándenme a Tenco y les quito las danzas y todo, y van a ver que me quitan a mí, lo que me queda de pelo y hasta la cabeza. Pues sí, hermanitos.
bueno, no quiero decir colonias, pero si voy a otros ámbitos, o sea, buena onda, y les pongo, pues vamos a sacar a la Virgen y la vamos a llevar en procesión, pues, ¿qué onda con este? Nada que ver, güey, o sea. ¿Se comprende? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Usted qué? ¿Le ha costado trabajo ajustarse a la comunidad, a sus tradiciones como No, porque hay que conocer de todo un poco. Pero aquí no hay muchas tradiciones como en otros pueblitos o netas. No, la procesión es muy normal para mí, malos que no lo hicieran. Eso es, para mí sí deja mucho que desear. Que tengan un altar en algunas esquinas es normal. Espero que no hagan lo que hacen en algunas cuestiones, ¿no? Que nada más la ponen para que no tienen la basura ahí, pero creo que aquí no. No, sí, es que de repente ahí se tiraba la basura y ponían una imagen de la Virgen para que respetaran. Pero había otros que ni cristianos eran y seguían tirando basura aún con la Virgen. Y decían, aquí está nuestra ofrenda. Pues no le dejes eso de ofrenda a la Virgen. No me ha costado trabajo, no. Ya cuando vayan a bailar a Chalma, entonces sí la voy a pensar. Pero mientras no. ¿Alguna pregunta? ¿No? Nos vemos entonces mañana para la misa y todo lo demás. Y el viernes continuamos con esto. Para el sábado, ¿no es cierto? Para el viernes, terminar y dar los últimos detalles ya con el ayate de la Virgen y su significado. Y van a entender toda esta cosmovisión de cómo está en ese códice, en el ayate de María de Guadalupe. Por eso es el colofón de nuestras reuniones. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Para las personas que trajeron la imagen de la Virgen, vamos a darle gracias a ella y a nuestro Padre que nos los ha dejado como Madre del Cielo y Madre de la Tierra. Que ella nos acompañe, las proteja con su manto, como verdadera Madre que sufre con sus hijos y tiene sus necesidades, que les recuerda con